Aló, aló. Saludos. No sé si todavía me escuchan. Perfectamente se escucha, Pastor Haroldo. Muy bien. Tenemos a un hermano Elías. Saludos. Y a la hermana Luz, Nidia. Bienvenida, hermana Claudia. Pastor, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿de qué parte del mundo? Le estoy hablando de aquí de Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. Y antes de que entre todo el mundo, le comento, lo estoy siguiendo hace más o menos unos 6 meses, Sí. desde que Natanael Baloyes colocó bueno, antes de que se volviera a la iglesia adventista, y de ahí para acá lo he escuchado, y gracias, Pastor, porque me ha abierto los ojos. Muchísimas gracias. De verdad. ¿Y ahora? Ya le escucho, Pastor. Ah, muy bien. Sí. Y más o menos, Entonces, ¿cuál señor, es su recorrido en el adventismo, hermana? mi papá es adventista de cuna, él nos llevaba a la iglesia de pequeñitos. Sí. Yo me bauticé a raíz del fallecimiento de él, yo me bauticé en la iglesia, y, y ya llevo más o menos, sí, como 30 años en la iglesia adventista, pero pues hace más o menos unos 6 meses, un año, pues vengo siguiendo las predicaciones del pastor. Entonces me he dado cuenta de muchas cosas, y pues gracias a Dios aquí en la gracia. Amén, hermana. Gracias. Gracias por compartir. Hermano Elías, saludos. No sé si puede mandarnos un saludo acá. Hola, Pastor. Sí. Hola, hola. Gracias, hermano. Y la hermana Luz Nidia, ¿de dónde nos saluda usted, hermana? Y hermano Canevaro. Sí, un saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos, desde la ciudad de Chiclayo, Perú. Un gusto de participar nuevamente en un Zoom con el Pastor Camacho para seguir enriqueciéndonos con las verdades que nos da Cristo. Amén. Bueno, tenemos un recorrido muy bonito hoy.
y en breve vamos a comenzar. Listo, pastor, estamos pendientes. Bien, como ustedes vieron en el anuncio que coloqué, hay una sola palabra en la Biblia y hay una palabra que por esa sola palabra abandoné el adventismo. Pero antes de seguir adelante, quisiera que me acompañen en oración. Padre, ¿quién es suficiente para estas cosas? Sabemos que ninguno de nosotros es suficiente para entender y menos aún para anunciar y explicar tu maravilloso evangelio. Así, Señor, contamos solamente con tu Espíritu para iluminarnos y guiarnos a lo largo de esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para hacer esto más dinámico, quisiera comenzar, antes de ir al tema bíblico, qué es lo que cada cual entiende por evangelio, no tanto ahora, sino cuando estaba en la iglesia adventista, o si todavía está en la iglesia adventista. ¿Qué es lo que usted entiende en la iglesia adventista por evangelio? ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se enseña? Es el evangelio. Y como somos pocos, pues no tengamos problemas de compartir. Creo que iba a hablar Luz Nidia, pero bueno, me adelanto. Para mí evangelio es la palabra del Señor, las nuevas de salvación. Pero pues ahora que me he dado cuenta, se nos está predicando un evangelio, me meto de lleno al tema, no sé si me adelanto, pero como dice el pastor Camacho, se nos está dando el evangelio con una narrativa independiente. Y de un tiempo para acá me he dado cuenta que el evangelio es nuestro Señor Jesucristo, las nuevas de salvación, lo que él predicó, más que todas las letricas rojas que encontramos en la palabra del Señor, que es lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Y anteriormente, pues yo pensaba que el evangelio era solamente los 10 mandamientos y la ley, pero hoy he entendido que las cosas son diferentes. Eso es lo que yo entiendo por evangelio ahora. Muy aunque bien. estoy en la iglesia adventista aún. Sí, ese contraste es maravilloso, ¿no? Que en la iglesia adventista uno escucha que evangelio es como un conjunto de enseñanzas y las más sobresalientes son los 10 mandamientos y el sábado. Algunos han tenido una experiencia similar o ¿qué entienden ustedes por evangelio ahora? Bueno, la hermana Claudia realmente ha dado una buena sinopsis del contraste que hay. Yo recuerdo cuando yo era niño allá en Barranquilla y mi padre era pastor de la iglesia central de Barranquilla.
De hecho, en aquel entonces solamente había una iglesia. Estamos hablando de 1956, 57, 58, 59. Así que unos añitos atrás. Yo era un niño de 8, 9, 10 años, travieso, como cualquiera. Pero los niños siempre están escuchando, atentos. Nosotros los adultos pensamos que los niños no están prestando atención, pero... Y al mismo tiempo había las clases progresivas. Estas eran esas clases de abejitas, manitos ayudadoras, y se me olvidan cuáles eran las otras, ¿no? Pero había como un lema, y el lema que había era: el Evangelio a todas las naciones en esta generación. Algo así era el lema, el Evangelio a todas las naciones en esta generación. Y lo que yo entendía por evangelio era un montón de cosas. Las profecías de la segunda venida de Cristo, las señales de la segunda venida de Cristo, la importancia de la ley de Dios, la centralidad del sábado, la necesidad, como era niño, mi tarea, a mí me tocaba lustrar los zapatos el viernes por la tarde y tenía que hacerlo pues mucho antes de la puesta del sol. Cada uno de nosotros tenía tarea y entonces a mí me llegaban todos los zapatos para lustrarlos de mi papá, los míos, los de mi mamá, los de mi hermano. Bueno, y eso era parte del evangelio, era estar listo para el sábado, el viernes. El evangelio también era no escuchar la radio en el día sábado. Eso también era el evangelio. El evangelio también era ayudar al pobre y al necesitado. El evangelio también tenía que ver con estos 2300 días de que tanto hablaban y yo no entendía nada de eso, pero eso era parte del evangelio. Los 3 ángeles y lo que ellos decían, la caída de Babilonia y el fuego y el azufre y el humo, todo eso era el evangelio, ¿no? Y entonces el lema de los conquistadores era el evangelio a todas las naciones en esta generación. Y yo me preguntaba, ¿cómo se le va a enseñar todas esas cosas a tanta gente que hay en el mundo? ¿No? Porque claro, yo iba al colegio y todo, y nos hablaban de cuán grande era el mundo, y nos mostraban el globo terráqueo. Tenía la maestra, muy buena maestra, allí en el colegio Max Trumer de Barranquilla. ¿Cómo es posible que todas estas cosas se le van a enseñar a todos los habitantes del mundo? Con todos esos detalles a mí me parecía algo imposible, pero había esa presión, esa obligación, al menos yo lo sentía de esa manera. ¿Qué tal, hermana Marlene? Gracias por conectarse, muy amable. Entonces, estamos hablando de qué es el evangelio, qué entendían ustedes cuando estaban en la iglesia adventista, qué entendían ustedes por evangelio, y no tanto lo que entendemos ahora, porque también es importante y tal vez lo más importante, pero yo estoy hablando de una palabra que me hizo salir del adventismo. Había muchas otras razones que yo tenía por salir del adventismo, pero no fue sino hasta comprender esta sola palabra, cuando la comprendí, que yo dije, no me queda otra razón que salir del
de la Iglesia Adventista. Vamos a ver si admitimos aquí algunas personas más en el estudio. Bueno, no sé si ahora usted quiere o puede compartir, hermano Canevaro. Y Sí, hermana ya estoy Marlene. listo. Me estaba mudando a otro lugar. Muy bien. A 5 minutos del lugar. Y claro, en cuanto a lo que antes pensábamos, cuando militamos en el adventismo puro y duro, lo que es el evangelio y ahora después, ¿no? ¿Es el mismo evangelio o es otro evangelio? ¿No? Personalmente nací como muchos y como usted, pastor, en un hogar adventista y ya incluso de varias generaciones. Pero crecimos y entendimos que evangelio era el qué hacer o el qué no hacer y un conjunto de normas y doctrinas, de tareas que teníamos que hacer para ir al cielo, para ganar la salvación, ¿no? Pero ya pasado el tiempo y estudiando un poco más, ¿no? A la luz de la Biblia, del Espíritu Santo y con personas como ustedes que nos han ayudado, pues ya sabemos que, que el Evangelio es una sola persona, centrada en una sola persona que se llama Jesús, es Cristo. Cristo es el Evangelio y Él es el único y mejor descanso. Y el descanso es todos los días, no es un solo día, ¿no? Pero en sí la pregunta era qué entendíamos por Evangelio antes o los que siguen militando en el Evangelio y los que pues estamos saliendo o hemos salido, ¿no? Básicamente lo que me queda bien claro era eso, ¿no? O es eso, ¿no? Que Evangelio en el adventismo actual es un conjunto de obras y acciones que hay que hacer para merecer la vida eterna, que hay que ganarlo por obras y también con un poquito de gracia, ¿no? Siempre con el pero aprendí que ahora ya es sin el pero, que es Cristo únicamente, que es el Evangelio. Esa es la gran Yo tengo bien diferencia, claro, ¿no? y que es la única libertad, que es Cristo, que nos ha sacado de la esclavitud de las normativas humanas, ¿no? Del qué hacer o qué no hacer. Y estamos siguiendo a pensamientos humanos y no al pensamiento en sí que original que fue de Cristo y de los discípulos. Ese es mi concepto que tengo hasta ahora. Aunque trato de que sea en lo posible el más acertado y que es lo que seguimos, que es a Cristo. Gracias, hermano Mira, ahora Canevaro. también aquí también puede dar su opinión acá Jovita, mi pareja. ¿Qué tal, Buenos días, hermana? hermano. Yo también, bueno, yo no Espera, un paréntesis. Y aquí está su mami que nos está escuchando. Muy bien, Ya, gracias. ella todavía es adventista de Hueso Colorado. Pero todos hemos pasado por el mismo proceso. O sea que Cristo nos quiere a todos. O sea, Cristo es para todos, es para todas las religiones. Así es, y de eso se trata. Ya, ahora sí, Jovita, a ver. ¿Jovita se llama usted, hermana? ¿Jovita? Giovanni. 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 Sí, pero me dicen Jovi. Ok. Sí, yo no nací, yo no soy adventista de cuna. Recién me bauticé en el 2014, pero al comienzo, bueno, empecé a ver, me bauticé y con mucha alegría para conocer nuevos amigos, para que mi fe crezca, y sinceramente entré, como dicen, quebrada, porque pues estaba saliendo de un divorcio. Y luego la iglesia sí me ayudó y crecí en la fe, pero poco a poco, conforme iba conociendo la religión, fui viendo cosas que realmente a mí no me gustaban. Pero gracias a Dios conocí a Pepito y él me transmitió que Jesús, para llegar al cielo no solamente es con obras y fe, sino a través de la gracia. Entonces, y ahora estoy acá y solo creo en Dios, en Jesucristo, que con Él voy a llegar al cielo, y estoy muy contenta porque cada vez escucho a usted, Pastor Haroldo, su mensaje,
y eso me llena mucho y conozco más a Jesús. Gracias, gracias, Llegamos al hermana. cielo por lo que ya somos salvos. Amén. Bien, vamos a entrar al tema, y lo que yo estoy viendo es que lo que vamos a ver hoy no va a ser algo nuevo para la mayoría de ustedes, sino que va a ser algo que como para confirmar lo que ya han llegado a entender. Hermana Marlene, adelante. Sí, yo también quisiera justamente así cortico nomás, justamente como yo creía. Para mí sí era claro que Cristo es el Evangelio, pero para mí también era importante el Evangelio, Cristo más la ley, Cristo más la iglesia, Cristo más el espíritu profecía, Cristo más el sábado, ¿sí? Más la ley, más la iglesia, más el bautismo, Cristo más el arrepentimiento. Todo eso le añadía a Cristo. Y yo, estando muchos años, hablaba de la justificación por la fe, la justicia de Cristo y Cristo el Evangelio, pero era con todo esa amalgama. Eso nomás. Sí. Esa también fue parte de mi experiencia, que yo traté por muchos años de que esa amalgama pegara. Pero fue cuando comprendí bien esta palabra que voy a compartir con ustedes. Y bien, yo creo que todos tienen mucho más que añadir, pero vamos acá a Isaías 52. Y creo que este es un párrafo que de alguna u otra manera ustedes ya han conocido anteriormente. Y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. De paso, ustedes sí pueden ver la pantalla con este texto. Sí, se ve bien. Muy bien. Se ve. Del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. En primer lugar, quiero mostrar que aquí el profeta ve que estos pies son hermosos. Y realmente yo no le veo nada de hermoso a la mayoría de los pies, especialmente allá en nuestros países, ¿no? Cuando caminamos a veces descalzos, a veces con sandalias, los pies no son hermosos. Y entonces yo me pregunto qué hay de bonito en estos pies que el profeta los vio hermosos. Bueno, a mí también me gusta el deporte, el atletismo, y esto, cuando dice aquí los pies, no solamente se refiere al pie en sí, sino se refiere al paso de las piernas cuando corren. Y a mí me gusta el atletismo y me gusta ver las carreras a pie en diferentes eventos. Y cuando hay ese grupito de 10, 12, 15 corredores y están haciendo los 1500 metros, o los 10,000 metros, y uno ve ese paso tan bonito, que parece que algunos ni siquiera están haciendo esfuerzo. Es bello. A mí me parece eso hermoso. Y aquí lo que el profeta está viendo es un corredor que sale del campo de batalla enviado por el rey. El rey ha ganado una batalla en defensa
de la ciudad. Había llegado un enemigo y el rey de la ciudad encuentra al enemigo a cierta distancia, lo vence en batalla y manda a un corredor. Y dentro de la ciudad, tal vez la ciudad había estado sitiada, la gente tenía hambre, tenía sed, se estaba muriendo, y el corredor sale por los montes y los que están sobre las paredes de la ciudad a lo lejos pueden ver el polvorín que van dejando los pies del corredor por los caminos de las colinas. Y el corredor viene gritando una sola palabra. Y los vigías que están, los atalayas que están sobre la ciudad, se esfuerzan por escuchar qué es lo que está diciendo este corredor. Y escuchan la palabra bazar, bazar, bazar. Y lo que significa bazar es buenas nuevas. También significa el rey ha vencido, el rey es victorioso. Y los vigías en las paredes de la ciudad, al escuchar la palabra bazar, el eco de la palabra bazar, gritan hacia abajo donde está la gente moribunda y dicen bazar, bazar. Y con solo escuchar el grito de bazar, los que están muriendo de hambre, de sed, los que piensan que ya no les queda nada de energía, con solo escuchar la palabra bazar, pasan de muerte a vida, les entra nueva vida cuando escuchan la palabra bazar. Así que ese es el contexto. Y estos son los pies hermosos que llevan al mensajero gritando bazar, bazar. Está anunciando salvación. El rey ha vencido y trae salvación. Y aquí en Isaías 52, nosotros vemos esa alegría, ese júbilo que trae el mensajero gritando esta palabra bazar. Y el resultado de la palabra bazar es hermoso. Porque al llegar el rey, después del mensajero, a la ciudad, los soldados que vienen con el rey gritan a los soldados que están dentro de la ciudad: alcen las puertas, que está llegando el Rey de Gloria. Y el idioma hebreo es muy expresivo, muy detallado. Y la palabra gloria en hebreo significa botín en este contexto. Viene el rey lleno de botín, por eso se le llama el Rey de Gloria. Y los soldados que están dentro de la ciudad contestan: ¿quién es ese Rey de Gloria? Y los soldados que vienen con el rey dicen: el Señor, Él es el Rey de la gloria o del botín. Y se abren las puertas de la ciudad, entra el rey y hay una gran fiesta que trae el rey. El rey es quien trae los bienes, la comida, el abastecimiento que ha necesitado la ciudad. Y todos quieren escuchar cómo fue que ganó el rey. Así que este es el contexto de la palabra bazar, que significa alegres nuevas, salvación. Aquí cuando dice
del que trae nuevas del bien está en el superlativo. Aquí cuando dice trae alegres nuevas, ahí la palabra es basar. Cuando dice trae nuevas del bien es superlativo, así que le añaden tob, T-O-B, basar, tob, que son buenísimas nuevas. Ahora, esta es la palabra que forma el contexto para la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Cuando se encuentra la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, está traduciendo la palabra basar del Antiguo Testamento, y vamos a ver mucho más acerca de esto. A lo que voy es que en Isaías 52 es parte de 2 capítulos que anuncian basar. Porque fíjense ustedes, ¿qué es lo que viene en el capítulo 53 de Isaías? ¿Alguien puede resumir? ¿De qué se trata el capítulo 53? Sí, es justamente cuando Cristo es llevado a la cruz y Dios Padre sobre él recarga el castigo que era para nosotros, ¿no? En resumidas cuentas. En resumidas cuentas, sí. Y yo les pregunto, ¿las noticias de basar son fáciles de creer o son tan buenas que son difíciles de creer? Miren ustedes cómo comienza el versículo 53, versículo 1. A partir de este versículo, ¿qué dirían ustedes? ¿Que las noticias son fáciles de creer o hay que meditarlas un poco y uno pide qué pruebas o qué? ¿Cómo comienza? Son muy fáciles de creer, pastor. ¿Son qué? ¿Me escucha, pastor? Muy fáciles de creer. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Lo que pasa es que como nosotros en la iglesia adventista nos metieron ese chip desde el momento en que entramos, nunca nos predicaron gracia de verdad ni justificación por la fe. Solamente gracia, pero en teoría, o sea, como sabemos, la predicación que siempre es gracia y gracia, pero en teoría, porque a la hora de la práctica realmente no se practica. Y pues como nos metieron ese chip siempre de las obras que siempre teníamos que hacer algo y algo y algo y algo, entonces uno como que tiene en su mente esa ya, así como dice 2 Corintios, estamos leyendo la Biblia con el velo puesto, entonces por eso es que no puede, uno está allá y eso es tan difícil de entender, uno no entiende el Evangelio en verdad cuando está allá, pastor, pero cuando el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, le quita a uno ese velo, Amén. Uno empieza a ver todo le va encajando, o sea, todo Exacto. Es como un puzzle, un texto tras otro. Yo, gracias al Señor, o sea, lo digo por mi experiencia, porque yo comencé con Gálatas, cuando el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y yo empecé, que fue leyendo el libro de Gálatas, entonces iba a los otros libros, a Corintios, a Efesios, a todas las epístolas de Pablo, y todo me encajaba. Ahora sí, todo me encajaba, pero antes no. Exactamente, qué bien, hermana, gracias por compartir eso. Así que el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es como que hemos dado un anuncio tan bueno, la gente no pensaba que podía haber salvación, y fíjense ustedes que para esta victoria el rey no mandó a la ciudad una avanzada con lanzas y espadas para que los que pudieran salir a batallar, a pelear, vinieran y le ayudaran. La victoria es totalmente del rey. Como dice el apóstol, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué lanza y qué espada o qué arma puede tomar un moribundo o un muerto para pelear? Entonces, una persona que está a punto de muerte, se le hace muy difícil creer que
le llegó la medicina que lo va a salvar. Ya el sufrimiento le ha convencido que no hay salvación. Pero Isaías 53 está en el pasado, no está en el presente, y precisamente por esa razón, porque siempre que se habla de evangelio, se habla de un evento que ya sucedió. No es un evento por suceder. Por eso en el adventismo se habla de el evangelio del juicio investigador. Pero el juicio investigador, pues según ellos, no ha terminado. Todavía sigue. ¿Quién sabe? Nadie sabe cuándo va a terminar. Se habla del evangelio de la segunda venida de Cristo. Es nuestra bienaventurada esperanza, pero no es evangelio porque no ha sucedido todavía. Una cosa que se predica como evangelio tiene que ya haber sucedido, tiene que estar en el pasado. Y por eso Isaías 53 está escrito en el pasado, porque se revela que el sufrimiento del Mesías en nuestro favor ya cumplió nuestra paz. Por eso dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Isaías 53 contiene el mensaje de lo que es la palabra basar. Se anuncia basar, se anuncia salvación. ¿Y de qué manera vino la salvación? La salvación vino por medio de la victoria del Rey en la cruz. Y eso es lo que se nos hacía tan difícil entender cuando éramos adventistas. Pero si tenemos tanto que hacer, y la santificación y la perfección del carácter y todo eso que escuchábamos a cada rato, y se nos decía que eso también era el evangelio, la gracia que se nos daba para vencer, todo eso era evangelio. Pero no, para ser evangelio tiene que ser el anuncio de algo que ya ha sucedido. Vean ustedes acá el hebreo, y dice acá, el hebreo se lee es de derecha hacia izquierda en orden diferente a la manera como nosotros leemos el español. Como hermosos sobre las montañas son los pies que trae buenas noticias. Y bueno, ustedes ven esta palabra acá en negro, creo que está más o menos en la mitad de la pantalla. Hay este carácter o esta figura que es la letra M en el hebreo. Esta letra es lo que se llama un prefijo. Viene antes de las 3 consonantes de la palabra central. Esta palabra me que hay acá significa aquel, es de la persona de que está hablando acá. Pero la palabra basar, esta es la letra B. Esto que parece que tiene 3 paticas es la letra S y la última es la letra R. Entonces es me basar, pero quítenle la M porque eso no nos importa por ahora. Ahora ustedes ven este puntito que hay en la letra de 3 patitas. Ese puntito que está ahí a la izquierda significa que se debe pronunciar como una S que silba. Si el puntito estuviera en la primera de la derecha,
se pronunciaría bashar con la SH, bashar. Pero el puntito está sobre la izquierda, así que se pronuncia basar. Vamos entonces a ir aquí al significado de basar. Ahí a ustedes lo ven. Vamos a ver si podemos poner esta página en español, traducir al español. Aquí está. Es un verbo, basar, ustedes lo ven allí otra vez. Traer noticias, anunciar, proclamar, anunciar, predicar. El verbo hebreo basar significa principalmente traer buenas noticias o anunciar. Se usa a menudo en el contexto de proclamar buenas nuevas o transmitir un mensaje de alegría. En el Antiguo Testamento se asocia frecuentemente con el anuncio de victoria o salvación, lo que refleja la importancia cultural de los mensajeros que traían noticias del campo de batalla o de tierras lejanas. Lo mismo, la comunicación era principalmente oral, era un acto muy significativo. Basar está profundamente arraigado en la tradición profética. Así que nuevamente aquí hay otro léxico que nos da diferentes maneras de entender la palabra basar, pero siempre tiene que ver con proclamar buenas nuevas o recibir buenas nuevas. Entonces, vamos también aquí ahora a este otro diccionario muy importante, este diccionario, pero lo vamos a ver un poquito ahora después, no lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Vamos a ver aquí a Génesis, porque la palabra basar se encuentra por primera vez es en Génesis 2:23 y tiene otro significado que están relacionados. Y a ustedes les va a sorprender este significado de basar. Se pronuncia un poquito diferente, pero en Génesis encontramos nosotros el significado de este otro significado de basar. La pronunciación varía un poquito, pero las tres consonantes siguen siempre iguales. Ven ustedes aquí nuevamente las letras negras son el hebreo original. Y dijo Adán, mire, esta es la manera como se escribe Adán. Nuevamente, este es un prefijo. Esta es la letra A, la D y la N final. Bueno, es M final. En español le ponen N. Es Adam. Y fíjense que la palabra Adam significa rojizo. ¿Ok? Ese es el significado de la palabra Adam, es rojizo, porque fue sacado de la tierra roja. Pero cuando ve a la mujer, él dice, esto ahora es hueso de mis huesos. ¿Y qué? Basar. Basar de mi basar. Otra traducción de basar es carne. Así que la palabra carne está relacionada con evangelio o buenas nuevas. Algunos piensan que en el antiguo Medio Oriente, cuando la gente dependía de la cacería y llegaba con un venado y decía, traje carne, la gente se alegraba y decía, esas son buenas nuevas. Así que esa puede ser la relación de estas dos palabras, carne y buenas nuevas. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver aquí en este otro diccionario
A ver cómo saco yo esto de acá. Este diccionario, vamos a ver si aquí ya salió. Nos sigue allí no sé cómo, me saca todo en hebreo y ahora no sé cómo salir. Ahí está. Este es el léxico. Y entonces ustedes pueden ver que la palabra basar, aquí ya están las 3 consonantes, no más que tiene una pequeña diferencia en la pronunciación, en la manera como se pronuncia. Significa ahora carne. Vamos a ver si nos trae aquí la traducción al español. Sí, carne puede ser del cuerpo, de humanos, de animales, y entonces aquí nos da con la frecuencia en que aparece esa palabra en el diccionario o en la Biblia, ¿no? Aquí hay algo que lo explica: cuando se traen buenas noticias, se prepara un banquete con carne, ¿ok? Así que aquí tratan de mostrar buenas noticias. Cuando se traen buenas noticias, se prepara un banquete con carne. Esos son diferentes autores, eruditos, que están tratando de explicar. Así que hay esa relación entre la palabra evangelio, basar, y tiene 2 significados: victoria del rey. Increíble victoria, es una victoria tan grande que es difícil de creer. Y así es la salvación. Cuando le dicen a una persona: es que tú no tienes nada que hacer, y la persona dice: no, pero eso es imposible, yo tengo que hacer algo, tengo que poner de mi parte. No, créelo, solo por la fe. El Rey Jesús lo ha hecho todo. Créelo. No, no puede ser así, es difícil de creer en ese contexto. Siendo así, entonces fíjense ustedes las palabras del Señor Jesús, y cuando Él está hablando esto, Él lo hace del punto de vista, déjenme ver si puedo encontrar acá, del punto de vista hebreo, ¿ok? Vamos a ver si puedo encontrar aquí, retroceder un poquito más al versículo 50. Muy bien. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne. En hebreo, ahora que ya ustedes saben hablar un poco de hebreo, ¿cómo dirían ustedes? El pan que yo daré es mi ¿qué? ¿Mi basar? Mi basar. Es mi evangelio. Mi cuerpo es mi evangelio. Por eso decía la hermana que esto solo se puede entender a la luz del Espíritu Santo. Entonces los judíos contendían cómo puede darnos a comer su carne. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis ¿qué? La carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi ¿qué? Nuevamente, el que come mi evangelio, el que come de lo que yo hice, el que se alimenta de mi obra a su favor, en su favor, de mi vida que sustituye su vida, de mi muerte que toma su lugar, de mi resurrección que es su resurrección, el que se alimenta de este basar, de este evangelio, tiene ¿qué?
Vida. y vida eterna. Así que el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y él puso acá, Juan pone el hecho de que dijo estas cosas en la sinagoga, porque él quiere que la gente que esté leyendo se dé cuenta que lo que, no sé por qué me sale eso rojo ahí, él quiere que los que estén oyendo se den cuenta que en la sinagoga se enseñaba que el que come de la ley tiene vida eterna. ¿Ven ustedes allí cómo Cristo toma ventaja o se aprovecha de la enseñanza previa que siempre se enseñaba en la sinagoga? Si ustedes se alimentan de la ley es vida, la ley es carne, la ley es comida, la ley es bebida, hay que alimentarse diariamente de la ley. Y luego entra Cristo a la sinagoga y dice, mi carne es evangelio. Con razón querían ¿qué? Matarlo. Con razón querían matarlo. Porque ¿a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido decir que hay tal cosa, ¿no? Es como que no puede ser. Esto es una herejía. Fíjense ustedes, lo que quiero mostrar acá es que el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ha sido traducido del griego al hebreo. ¿Ok? Entonces, a mí se me ocurrió preguntarme si había alguna traducción en hebreo y cómo había traducido el hebreo la palabra carne. ¿Ok? Entonces aquí está. Este es un poco más difícil de leer. El español está acá arriba. El pan que daré es mi carne. ¿Qué ven ustedes allí? La B, la S con el puntito y la R. Tiene una pronunciación un poquito diferente, pero es la misma consonante, queriendo decir que es mi carne o mi ¿qué? Mi evangelio. Mi bazar. Él es su cuerpo, su vida. Él es el evangelio. Esto no es un invento de Haroldo Camacho porque está resentido contra los adventistas ni nada. Estoy viendo yo la escritura. A ver si muestro otra por acá. El pan, esta cosa, mi comida, mi carne en verdad es comida. Nuevamente cuando él dice mi carne en verdad, Juan 6:55, mi carne en verdad es comida. Fíjense ustedes, aquí nuevamente ven ustedes la palabra que la B, la S con el puntito y la R. Mi evangelio, mi carne, mi cuerpo, en verdad es comida. ¿Ok? Luego vamos a ver otro texto más. Esto es Primera de Corintios 15, 1, donde el apóstol Pablo dice cuál es el evangelio.
15:1, Primera de Corintios, yo, hermanos, declaro a ustedes el qué, el evangelio. Y aquí está la palabra basar. Esta primera parte de acá es el artículo que dice el basar, pero nuevamente allí está la B, la S y la R. Basora, ahí le ponen una O, esta letra acá es una O, porque se pronuncia así en este contexto, pero es el evangelio, o es la carne de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que él predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Entonces él le dice a ellos allí en Primera de Corintios 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué Escrituras? Al Evangelio. ¿Y dónde vimos nosotros las Escrituras en el Antiguo Testamento hace poco? Génesis y Isaías. Isaías 53. Ese es el Evangelio. Aquí no hay 2300 días. Aquí no hay iglesia remanente. Aquí no hay sábado. Aquí no hay ley. ¿Cuál es la buena nueva que el apóstol Pablo dice yo les di? Para que ustedes perseveren en esas buenas nuevas. Dice Cristo fue sepultado. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en cumplimiento de las Escrituras. Y resucitó al tercer día. Y luego hubo un montón de testigos. A mí entonces se me ocurrió ir a Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y saben ustedes que cuando busqué en esa misma Biblia hebrea, que traduce el griego, adivinen cuál es la palabra que usa allí para traducir evangelio. Basar. Basar. Basar olam. Olam es por las edades. Es el basar por las edades. Ahora, en la iglesia adventista dicen que, no, este es el texto que los identifica, pero cuando uno va al evangelio eterno, según ellos, este evangelio eterno no comienza sino a partir de 1844. Cuando nace el pueblo remanente, según ellos, y entonces ellos son los que tienen el evangelio eterno. Entonces, ¿qué es lo que tenían los otros antes? ¿Qué es lo que tenía Isaías? Ese no era el evangelio eterno, ese no era el basar. Así que aquí es el basar. Nuevamente es la vida, la muerte, la resurrección de Cristo en nuestro favor. Y cuando uno lee las Escrituras, no recuerdo el nombre de la hermana que al comienzo dijo que ahora al leer las Escrituras todo encaja porque lo está leyendo a la luz del Evangelio eterno, todo tiene sentido. Ahora, el último versículo que yo quiero compartir con ustedes es este versículo de la experiencia de Felipe y el etíope eunuco.
cuando el ángel le dijo, ve a encontrarte en el camino, aquí va el mensajero, quiero que des un mensaje. Se levantó, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, había venido a Jerusalén, estaba regresando, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y nosotros nos vamos a dar cuenta qué porción de Isaías venía leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el pasaje de la Escritura que leía era este. El bazar de Isaías 52 ahora está descrito en Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció que el bazar de Jesús. Fíjense que él no comenzó a partir de Éxodo 20. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hay en Éxodo 20? La ley. Pero a partir de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ahora para nuevamente comprobar esto con la escritura, a ver cómo lo saco yo acá. Ya se me fue de vista, no puede ser. Entonces vamos aquí a ver las ventanas. Este de acá. Este es muy bonito, ¿no? Entonces dice acá el mismo texto que hemos leído, y comenzando desde la escritura esta, es decir, el pasaje de Isaías 53, le anunció a él a Jesús. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Por lo que dice aquí, ven ustedes nuevamente la palabrita aquí, bazar, la B, la S con el puntito y la R. Fíjense bien ahí, lo voy a tener un momentito. Aquí, si nosotros pudiéramos leer el hebreo con un tono español, nosotros pudiéramos traducir acá, le basarió a Jesús. Lo evangelizó de Jesús. Le dio el grito de basar a Jesús, de Jesús a este eunuco. Basar. Y entonces aquí encontramos nosotros el nombre de Jesús, Yeshua. Yeshua. Esta aquí es la iota, una de las letras que dijo Jesús que no pasaría hasta que Él cumpliera todo, y Él lo cumplió todo. Ven ustedes la S acá con el puntito en la otra pata, ¿no? Eso quiere decir que esta S se pronuncia sh, así como en Yeshua. Yeshua. Pastor, no, solo vemos en el español los textos, no vemos el griego. ¿No ven el hebreo? No. Ay, ¿cómo le hago? Déjeme ver si lo puedo traer acá. No lo estábamos viendo, pero lo imaginábamos. No hay ningún problema, pastor. Sí. Lo veía. Ok, ahora sí, ¿verdad? Díganos más. ¿Y ahora? Lo estamos entendiendo. ¿Ahora sí lo ven?
No, no importa. no, pero le entendemos, pastor. Lo entendemos, pastor. Vámonos. Ok. Se entienda, siga nomás. Pasar, que vive el bazar. Entonces, lo que dice aquí es le basarió a Jesús. Porque allí está en el hebreo. Yo hubiera querido que ustedes vieran esto. No sé por qué no salió. Me dice que está compartiendo la pantalla. Pero bueno, no he podido. Qué pena, qué lástima. Dicen que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos aprendido esta tarde con este estudio de Bazar? Es que cuando yo vi todo esto y lo comparé con lo que el adventismo me decía que era el evangelio, yo no pude seguir tratando de amalgamar. No había manera. Porque el evangelio de Jesús no incluye todo lo que en el adventismo e inclusive en otras sectas, testigos de Jehová, mormones y otras sectas cristianas, le quieren añadir al evangelio. Cuando él se dio cuenta de esto, el eunuco dijo, Felipe le dijo, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, seguramente Felipe le explicó a él que él podía ser bautizado en la vida de Cristo. Y nuestro bautismo es eso. Cuando somos bautizados en la vida de Cristo. Cuando somos bautizados no hacemos ninguna promesa de ser fieles, de esto y lo otro, de dejar todo atrás y seguir a Jesús. Nada de eso. Lo que hacemos cuando nos bautizamos por la fe, entramos en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y Felipe le enseñó a él de qué manera él podía creer en el bazar. Así que él pasaron por cierto lugar y el eunuco dijo, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió ¿qué? Feliz su camino. Siempre que se entiende el evangelio como bazar, como algo ya hecho, ya cumplido en nuestro favor por Cristo, por la vida de Cristo, hay gozo en el corazón. Cuando los discípulos en el camino de Emaús tenían allí al mejor mensajero, al mensajero mismo de bazar, ¿qué sintieron ellos en su corazón? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros. Así Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el bazar en todas las ciudades. El evangelio, la obra de Cristo, no había otra cosa. Ese era el centro de la obra de Cristo. Por lo que el Señor Jesús, según el apóstol, y no sé cuántos de ustedes vinieron preparados a tomar la cena. Si no vino preparado está bien, los que podamos lo podemos hacer.
dijo: yo recibí del Señor. Este es un momento muy especial en que vamos a comer de la carne del bazar de Cristo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y este bazar que estamos comiendo nosotros ahora entra en nuestro cuerpo, se convierte en las más pequeñas partículas y nos dice a cada célula de nuestro cuerpo, nos basarea a cada célula de nuestro cuerpo, nos anuncia el Evangelio diciendo: tú has sido redimido y perdonado por lo que Cristo hizo por ti. Créelo. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y fíjense, ahí está bazar otra vez, porque no es nuestro pacto. Es el pacto que Él cumplió con Dios, de vivir una vida en nuestro favor, morir en nuestro favor, resucitar en nuestro favor. Y Él dice: este nuevo pacto se hizo en mi sangre, no en la de ustedes, sino en la sangre de Él. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Pueden resumir a su manera lo que más les impactó de este estudio? ¿Cómo entienden, si es que hay de alguna manera diferente, entienden lo que es evangelio ahora? O sea, yo entiendo, pastor, que el evangelio es Cristo mismo. Sí. Su cuerpo, su sangre, o sea, es la persona misma de Jesucristo. Nada, nosotros tenemos que estar buscando fuera de Cristo, porque es que Él es el mismo, Él es todo, como dice 1 Corintios 1:31, ¿sí? Que dice que en Él, el Cristo ha sido por nosotros hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en Él está todo lo que nosotros tenemos. Cuando yo vi la primera vez que yo leí ese versículo, wow, me explotó la cabeza. O sea, Amén. Yo dije, o sea, ¿qué más? O sea, terrible. Era como dice una hermana por ahí en su canal, era batatazo tras batatazo. Yo cada cosa que encontraba, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hemos podido estar tan engañados? Si es que ahí lo dice, o sea, Él es nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué más tenemos que buscar por fuera si es que Él es todo? Amén. Amén, hermana. Hermana Luz Nidia, ¿usted está en el chat de WhatsApp del Congreso o no? Claro, pastor. Sí, lo que pasa es que yo soy muy malita para estar comentando mucho en el grupo y esto, pero yo oigo y observo y oigo, pero digamos que casi no, y a veces me mantengo ocupada y no me queda mucho tiempo de estar comentando, pero sí, genial, ahí oigo y observo y veo todo y digo sí. Muy bien, hermana, yo le voy a escribir ahí un pequeño mensaje. Bien, ¿alguien más quisiera? Yo lo tengo a usted agregado en mi WhatsApp personal. Muy bien, gracias. Estaremos en contacto. Vale, señor. ¿Alguien más quisiera comentar? Algunos llegaron un poco tarde al banquete de la carne de bazar, ¿no? Pastor, a mí me llama la atención
cómo desmenuza, en este caso a Cristo diciendo mi carne y mi sangre, ¿sí? Dos cosas, carne y mi sangre. Y dice que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. O sea, es muy importante eso, ¿no? Lo veo como una capsulita todavía como para descubrir más de todo lo que es Jesús, el por qué vino, para qué, cuándo, todo esto, ¿no? Porque, bueno, cuando yo empecé a comprender lo que es el Evangelio propio, me encantó la parte donde veo que hay redención, justificación, reconciliación y propiciación. Y es como un desmenuzar todo eso del Evangelio. Y encuentro ahí justamente la carne y la sangre. La carne, podríamos decir la ofrenda, y la sangre, el sacrificio. Bueno, creo que vamos a tener algunos momentos para seguir hablando del Evangelio, pastor. Sí, en cuanto a la sangre, a mí me ha ayudado mucho entenderla de la siguiente manera, porque la Escritura dice que en la sangre está la vida. Y entonces, cuando bebemos de su sangre, estamos bebiendo de su vida. Esa vida que Él vivió en nuestro favor, nos estamos alimentando de su vida. Es algo que a mí me deja anonadado, ¿no? De que espiritualmente y muy defectuosamente, porque mi fe es defectuosa, pero esa perfecta vida se da especialmente para gente defectuosa. No se da para gente perfecta o gente que ya lo tiene todo hecho. No, se da precisamente para gente que no tiene vida, o que les está faltando vida, o que dudan de su vida. Entonces Jesús dice, mira, ¿tú dudas de que tu vida es acepta ante Dios? Bueno, déjame aclararte las dudas. Aquí está mi sangre. Porque en esa sangre vas a encontrar vida. Y no solamente vida ahora, sino vida eterna. Así que es una muy buena observación que usted hace de que una es el cuerpo muerto, el cuerpo que llevó nuestros pecados, y otra es la sangre donde está la vida de Cristo. Sí, bueno, también el texto dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Exactamente. Pues justamente lo que Cristo vino a hacer es eso, ¿no? La remisión y el perdón de pecados, en la cual estábamos todos muertos. Y también, aparte de eso, estábamos sentenciados a una muerte eterna. Entonces, para dar justicia a la ley. Y de esa manera se cumple, ¿no? Sin derramamiento de sangre, perdón. Entonces también en eso, la ley o la sentencia pedía la vida y Él entrega su vida. Amén. Okay. También me llama mucho la atención, pastor, escuchando lo que usted predicaba, cuando usted decía que es fácil de entender la gracia, es fácil de entender el Evangelio, ¿no? Claro, para nosotros que ya por la gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, lo podemos entender, es fácil. Pero cuando uno está ya en el adventismo, uno no puede entender eso. Y me llama mucho la atención en una parábola, creo que es en Juan 9, cuando Juan dice, es que el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos. ¿Cómo se le ocurre? Sí, si lo echan en odres viejos. Entonces nosotros éramos, cuando estábamos allá, éramos esos odres viejos. Exacto. Esos odres, ¿cierto? Y el vino nuevo es Cristo Jesús. Entonces nosotros, para poder entender el Evangelio, para poder entender esto, tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y si no, nosotros no vamos a poder entenderlo. Tenemos que tener esos odres nuevos para que ese vino nuevo, ese vino del nuevo pacto también llegue a nosotros. Amén. Depositado en nosotros, y si no, de lo contrario, no podríamos entenderlo. Amén. Eso.
Pastor, yo podría contar también algo. Sí, Muy hermano interesante el José tema, me gustó. Canevaro, adelante. Me gustó mucho el tema relacionado a esa palabra clave de bazar, que nos da mucha esperanza, digamos, concluye lo que es el Evangelio, que es Cristo, pero desde ese otro punto de vista también de que somos hijos. Estamos hablando acá de la sangre, del cuerpo, ¿no? En este caso yo soy hecho, por decir, de la sangre y del cuerpo de mi papá. Entonces lo llevo a lo espiritual, a lo que fue nuestro papito Dios para con nosotros. Sí. ¿No? Entonces me gustó este otro punto de vista también de la relación de dependencia de hijo a padre y viceversa, a través de la sangre y el cuerpo que nosotros humanamente hemos procreado también y nos han procreado. De igual forma, Dios para con nosotros. No tiene muchas aristas muy interesantes, muy bonitas, y muchas cosas para aprender. Muy bien, gracias, sí. Sabiendo que el Evangelio es Cristo, Jesús. Pastor, también le estamos agradecidos porque es palabra nueva para nosotros, a pesar de que pudiéramos haber pasado muchas veces leyendo a Isaías, nunca la habíamos visto de esta manera y le damos gracias a Dios primeramente por usar a su persona y por este lindo mensaje. Muchas gracias, Pastor. Amén, gracias, hermano. Sí, es algo, uno no puede volver a ver esos textos como los veía antes. Así es. Ahora uno ve es a Cristo allí, ¿no? El que anuncia bazar, el que anuncia buenas nuevas y las buenas nuevas del cuerpo de Cristo. Ya no se pueden entender como un conjunto de enseñanzas o profecías o doctrinas. No, ahora es su propio cuerpo que fue dado por nosotros. Es algo maravilloso. Bueno, ¿hay alguien más? Pastor. Sí. Me había pedido que le compartiera un canto. Adelante. De la gracia. Amén. ¿Le comparto? Sí, por favor. Claro. Vamos entonces. Este es un tema que nos habla de la gracia, ¿eh? Bonito. En mi vida yo buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias. Era mi necesidad. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús sanó mi alma, con su sangre me limpió. Amén, gracias, hermano. Con mis fuerzas intentaba a mi vida rescatar. No sabía de la gracia. Amén. De Jesús, mi Salvador. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús
sanó mi alma, con su sangre me limpió. Muy bien. En mi vida siento gozo, mi Jesús me encontró. Agua pura, pan de vida. Amén. Eso es Cristo para mí. Amén. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué. Mi Jesús sanó mi alma, con su sangre me limpió. Con su sangre me limpió. Y como dice el pastor Camacho, hija mía, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Amén. Gloria al Señor. Qué gusto, qué gozo es poder verlos a ustedes, estar con ustedes. Es la primera vez que me reúno, que estoy viendo en una reunión de Zoom o eso, pero de verdad que es un gozo grandísimo. Uy, cuánto hubiera querido yo hace unos 7 años, por allá en el 2017, cuando empecé a entender el Evangelio de la Gracia, haber podido tener alguien que por lo menos sintiera yo que estaba pensando igual a mí, que sentía ese sentir, pero me sentía tan mal, yo lloraba, yo sufría porque en la iglesia no había nadie que pensara como yo estaba pensando, y cuando yo trataba de hablar de este hermoso evangelio, como que todos me miraban así como que a esta qué le pasó, y yo escuchaba esas cosas que decían allá y eso me retumbaba la cabeza. Dios mío, yo me sentía como mosco en leche. Eso fue terrible, pero gracias, gloria al Señor, que este evangelio se ha extendido impresionante. Hermano Charry, gracias por eso. Y esposa, ¿cómo se llama su señora? Ana María. Ana María. Mi nombre es Ana María, pastor. Gracias también por su participación. Gracias a ustedes. Este milagro, ¿no? Les quiero preguntar, ¿esta hora es buena hora para ustedes o se les hace muy temprano, muy tarde o tal vez un día entre semana? ¿Cómo lo ven? Para mí es a mí me parece perfecto. Muy bien. ¿Ese fue usted, hermano Charry? No, para nosotros estamos bien en la hora, pastor. Bien. Y hemos hecho esfuerzo inclusive porque no queremos perdernos nada de usted. Hoy, por ejemplo, nosotros creíamos que iba a ser a las 7 y se adelantó un poquito porque no habíamos pensado en el cambio de hora o algo así. Acá son las 7:30 de la tarde, pero está bien para nosotros. ¿Ustedes están en España? En España. Bien, ok. Castellón. ¿Y para los demás? Pues para mí también está bien. A esta hora, a las 11 de la mañana de Colombia, está bien, pero si lo hacen igual otro día entre semana también, yo saco, con el favor de Dios, saco la hora. Bueno, sobre todo en las tardes, que sean pues un poco más en las tardes si lo cambian, ¿no? En las tardes, puede ser en la hora de la tarde o de la nochecita, pero a esta hora está bien. No, porque si es por la tarde o por la noche, vamos a hacer madrugar a los hermanos Charry que están en España. Ok. Sí, no, a esta hora está bien. Hola. ¿Qué tal, hermano Elías? Saludos. A mí me parece excelente este día domingo. A mí entre semanas se me dificulta un poquito. Y la hora está perfecta. Aquí son las 10 cuando empezamos. Está muy bien. ¿Y usted está en qué país está usted, hermano Elías?
En México. En México, ok. Mexicano. Como Estados Unidos. Quiero mencionarles que los sábados la hermana Marlene también tiene un estudio con una congregación que ella tiene allá en Quito. Cuéntenos algo. Usted puso su teléfono allí, hermana, para que no haya confusión. Sí, bueno, yo también iba a decir del tiempo, de la hora, pues hay ratos para mí ahorita sí se me dificulta, porque más bien a veces también estamos enlazados con otras clases, pero en los ratos que pueda voy a estar aquí, en lo que es domingo a estas horas, ¿no? Porque veo que es la mejor hora para todos los otros países. Bueno, con respecto al sábado, tenemos es a las 10 de la mañana hora Ecuador. O sea, ahorita en Ecuador son las 12:30. Entonces, de ahí miran ustedes los horarios de ustedes, pero el 10 de la mañana hora Ecuador comenzamos los sábados una clase, así como estamos ahorita, clase bíblica, donde hay una exposición, donde cada uno da su punto de vista o preguntas, como clase mismo, pasamos así, ¿no? Ahí pasé mi número de teléfono justamente para que se conecten con mi número y yo poderles pasar el link, ¿sí? En el link, ahí para conectarnos. A veces tenemos un link, a veces tenemos otro link, no es todo siempre porque tenemos de Estados Unidos nos comparte, a veces Pastor Camacho cuando le toca también comparte, a veces el hermano cuando aquí de Quito, Guayaquil nos comparte, entonces no es un mismo link, pero con mi número de teléfono yo los agrego al grupo y ahí mando el link para que puedan unir a la clase en el momento que puedan, eso, y estamos tratando de que también las clases que se van llevando podamos grabar y luego compartir para los que no pueden. Pero algo que mi experiencia con respecto al estudio del libro de Lucas me ha ayudado es que nos enseña a estudiar ahora, porque antes estudiábamos la Biblia mirando qué dice los textos y enseguida una aplicación, más no llevándonos en sí a lo que el escritor está enseñando. Entonces, me gusta eso, pues tenemos algunos maestros, hermanos ya con experiencias de años, muchos años, que han participado en el estudio de la Biblia. Y lo interesante también es que la mayoría de los, como en este momento, de los que nos conectamos, somos gente exadventistas, entonces entendemos mucho nuestro lenguaje, nuestros problemas y todo, y podemos hablar con libertad en cuanto a todo eso, ¿no es cierto? Eso, y entonces mi número está allí, lo pueden anotar. No sé cómo sería, Pastor Camacho, su me puede ayudar, cómo sería saliendo de ¿cómo se llama? Porque yo les doy mi número de aquí de Ecuador, pero tiene un indicativo, ¿cierto? No sé si es de cada país a coger el número, no tiene un indicativo, no lo conozco, no sé. Creo cómo que sería. El indicativo de Ecuador es 54. Ya, de cualquier país hacia Ecuador es 54. Sí. Oh, ya. Ya, entonces en el chat está y eso, y para ahí conectarnos yo les mando el link y sí, es bonito. Yo como decía en mi testimonio, cuando nosotros nacemos de nuevo, es como el bebé, tiene hambre y sed de la palabra. Y entonces cuando nos reunimos así entre varios, así como ahorita en la experiencia que podemos hablar unos a otros, también en las clases, se hace justamente, hoy decía el pastor Saúl, decía que esto fue lo bueno que nos quedó de la pandemia, que nos podemos reunir, no importa las distancias, nos podemos reunir en línea y conocernos, es algo muy bonito, sí, hay una hermandad muy, muy linda. Eso, perdón, mi equivocación, el código de Ecuador es 593. 593, lo acabo de verificar. Bien, otra cosa que yo les pediría es que los que están en el chat del Congreso de WhatsApp den su testimonio de cómo les fue. Me gustaría que hubiera más personas para que participen del estudio.
Algún día, pastor, si podemos, les podría dar mi testimonio de cómo fue mi conversión a la gracia de Jesucristo, porque de verdad que es bastante interesante, porque a mí no me lo explicó nadie, o sea, yo no lo aprendí de ningún pastor de la iglesia, ni de ningún pastor, ni siquiera evangélico de afuera, ni nada, sino sola estudiando, cuando aún estaba en la iglesia adventista, estudiando el folleto de Gálatas, en el 2017 que estábamos estudiando el folleto de Gálatas, y solita aquí en mi casa estudiando, pero fue una experiencia impresionante lo que me pasó. Hermana, Entonces, por algún eso... día me gustaría compartirles. Por eso dije que le quería enviar un saludito, porque quisiera invitarle a mi canal para entrevistarla. Y así tenemos una entrevista y lo pasamos por mi canal. ¿Qué le parece? Pues luego ya hablamos por el WhatsApp personal, pastor. Muy bien. Bien, hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes, el Señor les guarde y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Gracias, pastor. Igual para todos. Amén. Muchas bendiciones, que la gracia del Señor los acompañe siempre, que podamos seguir así reuniéndonos. Hasta el próximo. Me encanta. Gracias por la cena, pastor. Cómo no, hasta el próximo domingo, hermano Elías. Muy bien. Saludos con todos. Quiero hacer una pequeñita oración. Sí, hermana, adelante. Sí, okay. Próximo domingo, saludos. Muy bien. Mi amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por esta linda oportunidad que nos unes, oh Dios, así como tu palabra lo dice, quieres que tú y el Padre sean uno, así que también nosotros. Y hoy a través de estos medios nos unes en la sangre de Cristo que fue derramada y por su carne que fue inmolada, Señor. Hoy somos un solo cuerpo y te agradecemos por este medio también. Bendice cada hermano, sus vidas, sus proyectos, sus sueños, oh Dios. Y también, oh Señor, permite que esta gran verdad que hoy comenzó en nuestras vidas, o cuántos días, Señor, pueda seguir creciendo y que podamos compartir este gozo con muchos de nuestros familiares. También pedimos por la salvación de ellos. Bendice a nuestro pastor, Señor, al pastor, su esposita, a su vida, Señor, todos los proyectos que tiene él. Y en Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Gracias. Ok. Ya sacaste a todos. Sí. ¿Querías dar un saludo? Qué pena. No.